Bueno, decía yo que para sacar la intersección con el eje de las X, siempre puedo usar esta fórmula, que es la fórmula de Bhaskara, ¿sí? En esta función, cuando ustedes tengan que sacar la intersección con el eje X, siempre pueden usar la fórmula de Bhaskara, siempre, ¿sí? Siempre utilizan la fórmula de Bhaskara. Pero en este ejercicio, puntualmente, con este ejercicio presenta algo que les permite tener un camino alternativo para resolver. O sea, otra manera de resolver. Como en este ejercicio me falta C, en esta función me falta C, recuerden que C es el número ese que aparece al final. Ya dijimos que este tipo de función tiene esta forma. Y el término independiente, que es el número ese que aparece al final, es un número que lo identifican porque no tiene la X, no está. Acá no está. Tengo este término, este es el término cuadrático, el término lineal, y me falta C, que es el término independiente, que es el término que no tiene, que aparece el numerito, aparece un número, sumando, restando, o sea, no tiene X acá. No está ese. Al no estar, ustedes tienen un camino alternativo. Si no quieren usar Bhaskara, pueden usar lo que hice recién, lo de sacar factor común, la letra X. Siempre sacan factor común X. Si alguno se acuerda de factoreo y quiere sacar el número, bueno, o sea, si tienen números que sean múltiplos, ya no quiero entrar en ese tema porque ya tendría que explicar el factoreo y creo que con lo que le expliqué es suficiente para que entiendan. Pero si alguien, se acuerda factoreo y quiere sacar factor común un número, no hay ningún inconveniente. Además de la X, puede sacar factor común el número. Y si no, saquen X, que siempre van a llegar al mismo resultado, ¿sí? Bueno. Entonces, siempre para sacar la intersección con el eje X, yo puedo usar Bhaskara en todos los casos. Sea completa, sea incompleta, sea como sea la función esta, yo siempre puedo usar Bhaskara. Si se presenta el caso que me falte C, que no esté C, tengo solamente en ese caso, la posibilidad de resolver, no usar Bhaskara y resolver sacando factor común X, haciendo el procedimiento que hice antes. Bueno, bien, entonces eso es con respecto a la intersección con el eje X. Vamos a ver cómo vamos a sacar ahora la intersección con el eje de las Y. También le llaman eje de las ordenadas. Lo mismo, ¿sí? El eje de las Y. O sea, estamos por ver dónde intersecta. A ver, vamos a suponer que esta sea la función. El eje de las Y, como decía yo, vamos a suponer que la función tuviera esa forma. Este es el punto que estaríamos sacando, ¿eh? Un punto donde intersecta el eje de las Y. ¿Cómo se hace eso? Bueno, fíjense acá puse yo, para sacar la intersección con el eje Y, se hace X igual a 0. Dice acá, donde ustedes tengan X, pones 0. Eso es lo que está diciendo acá. Donde tengas X, pones 0. Acá tengo la función dada, ¿sí? Tengo la función, fíjense, acá está la misma. Ahí, donde tenés X, vas a reemplazar por 0. Entonces copiamos esto. Y ahí donde tengo X, pongo 0. Pongo 0. Menos, ahí donde dice X, pongo 0. Y resolvemos esa cuentita que es muy simple. No se tienen que estar haciendo nada porque les cuento una cosa. A ver, vamos a suponer que nos pongamos a resolver esto. Si me pongo a resolver, 0, elevo, lo multiplico por un cuarto, el resto es 0. O lo hacen con calculadora, como quieran, van a ver que le va a dar 0. En este caso da 0. Les quería contar que cuando ustedes hacen la intersección con el eje Y, siempre, chicos, el punto de intersección va a ser en Y igual a C. En el valor de C, siempre le va a dar ese numerito, ese Y igual a, ese número va a ser siempre igual a C. Siempre es C, siempre da C. Pero en este caso, como no tiene C, porque C es como, C vale 0, es como si tuviera un 0 invisible, imaginario ahí, ¿ves? Entonces da 0. De todas maneras, aunque no se acuerden de eso, lo que le acabo de decir, lo mismo, hagan la cuenta y van a ver que le da 0.
Supongamos que ustedes hubieran tenido esta función. Invento una. Supongamos que tengamos esta función. Y usted quiere sacar la intersección con el eje Y. Entonces reemplazo. Donde tengo X pongo 0, ¿verdad? Donde tengo X reemplazo por 0. Como digo yo, como acabo de decir, siempre le va a dar en C. Siempre le va a dar C. Recuerden que este C es el número que está al final, ese que no tiene X. Y fíjense, si ustedes resuelven esto, 0 lo elevo a las 2 es 0, por 2 es 0. El 0 es un elemento neutro, de la suma y de la resta. A 0 lo multiplicas por un número y da 0, se anula. 3 por 0 es 0. 0 menos 0 más 5, 5. Fíjense ustedes que siempre me devuelve el valor C. Es decir, siempre me da ese numerito que está al final, ahí, ese que está al final. En este caso, como acá C no está porque vale 0, me da 0. ¿Sí? Así que siempre es una forma, digamos, de verificar que efectivamente siempre le va a dar eso. Bueno, eso es con respecto a la intersección con los ejes coordenados, que es intersección con el eje X y con el eje de la Y. El apartado C me pide la simetría. Simetría. Antes de pasar a la simetría, les quiero contar algo, repasar un poquito de a qué se refiere con la simetría. Ustedes estudian, tenemos dos tipos de simetría. Tenemos la simetría con el eje X. A ver, vamos a poner acá. Esto es con respecto a la simetría. Vamos a poner acá simetría, ¿sí? El enunciado dice simetría. O te puede decir analizar la simetría. ¿Qué quiere decir eso? A ver, la función puede ser, cuando me dice simétrica, cuando me pide simetría, la función puede ser par. Para que la función sea par se tiene que cumplir esto. Miren, f de x tiene que ser igual a f de menos x. Eso es lo que se tiene que cumplir para que la función sea par. Si se cumple esto, vamos a decir que f es par. ¿Y qué quiere decir que es par? Quiere decir que es simétrica al eje de la Y. Quiere decir que es simétrica al eje Y. ¿Y qué quiere decir que es simétrica al eje Y? Quiere decir que si ustedes grafican, si representan gráficamente esta función, va a pasar, no esta función, bueno, vemos el ejemplo de una función que sea simétrica. Cuando una función es simétrica, o que es lo mismo decir cuando una función es par, es lo mismo, es equivalente a decir eso, siempre va a pasar que ustedes van a graficar y que la función se va a comportar, el eje Y, mejor dicho, se va a comportar como un espejo. ¿Escucharon eso? Cuando es simétrica o cuando es par, que es lo mismo, el eje Y se comporta como un espejo. Fíjense ustedes, yo acá tengo esta curva, ¿no? Esta curva, esta función, esa rama, y de este lado es como si se proyectara una función que es igual. O sea que el eje Y de alguna forma se comporta como un espejo. Usted tiene un punto acá y de este lado también se refleja un punto a la misma distancia, a la misma altura, todo. Eso es una propiedad reflexiva. Esto quiere decir que la función es simétrica al eje Y. El eje Y se comporta como un espejo. Por ejemplo, una gráfica, una función que sea también simétrica, vamos a suponer que yo tenga una función que haga esto, y de este lado también la misma rama, así, igual. Fíjense en que lo que yo he dibujado de este lado se proyecta igual. ¿Lo ven? Eso quiere decir que una función es simétrica o que es par. Entonces, cuando ustedes le digan simetría, lo que tienen que hacer es analizar, ver si la función es par. Si la función es par, quiere decir que es simétrica, que se cumple esto. Va a pasar en el dibujo que ustedes van a graficar y le va a quedar así. Va a quedar como... el eje Y se comporta como un espejo. Bueno, esto lo voy a marcar así porque esto es lo que vamos a utilizar para analizar si la función es par. ¿Sí? Voy a analizar ahora lo de función par y después les voy a contar
lo de impar, porque acá analizamos dos cosas. Para ustedes van a analizar si la función es par, o bien van a analizar si la función es impar, cualquiera de esas dos. Para ustedes la función va a ser par, o va a ser impar, o no tiene paridad. ¿Sí? O es par, o es impar, o no tiene paridad. Entonces, ¿cuándo la función es par? Cuando se cumpla esto. Ya vamos a dar un ejemplo, cuando se cumpla esto. ¿Y qué quiere decir desde el punto de vista geométrico? Que es simétrica al eje Y. El eje Y se comporta como un espejo. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Bien. Y si no es par, paso a analizar si la función es impar. ¿Qué quiere decir que sea impar? Cuando la función es impar, cuando f de x es igual a menos f de menos x. Ahí tenemos una función impar. Ahí vamos a decir que f es impar. Entonces dos veces acá, f es impar. ¿Sí? Cuando se cumpla esto, la función es impar. ¿Qué quiere decir que sea impar? Quiere decir que es simétrica. Quiere decir que es simétrica. ¿A quién? Al eje, no, ningún eje. Es simétrica al eje, a los ejes, a la ordenada, acá, a esto. Al origen de coordenadas. Al origen de coordenadas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo sería desde el punto de vista gráfico que la función es simétrica? Lo puse acá. Al origen. Origen de coordenadas. ¿Cómo será al origen de coordenadas? Quiere decir, ustedes van a trazar, vamos a suponer una curva así, supongamos, y de este lado se va a proyectar así. Fíjense que si esta curva ustedes lo levantan, digamos, si lo levantan así, si lo proyectan sobre el eje en este cuadrante, es como que la función estaría acá, ¿ves? Bueno, eso quiere decir que es simétrica al origen de coordenadas. Entonces ustedes tienen una curva de este lado y de acá en este cuadrante se va a proyectar así. ¿Ves? O tiene una función que haga esto, a ver, lo hago con un color distinto. Ahí, acá también haría así. ¿Lo ven? Eso quiere decir que la función es simétrica al origen de coordenadas. Este punto se llama origen de coordenadas. ¿Sí? Ese punto se llama origen de coordenadas. Y ahí es cuando decimos que la función es simétrica. Ahí es simétrica al origen de coordenadas y esa función se llama impar. ¿Sí? Bueno. Ahora, pasemos limpio entonces. Función par se cumple esto. Ya vemos cómo lo encontramos. Y cuando es par es simétrica al eje de la Y. Acabo de decir, el eje Y se comporta como un espejo. Cuando es impar es simétrica al origen de coordenadas. Todos los puntos, fíjense, la forma que tiene la gráfica, la función, cuando es simétrica al origen de coordenadas. Ahora, la función es par. Y si no llega a ser par, ustedes van a pasar a ver si es impar. ¿Sí? Ustedes le van a dar la función y van a analizar si es par. Si no es par, pasan a analizar si es impar. Si tampoco le da impar, quiere decir que la función no tiene paridad. O, como le dicen algunos, no tiene simetría. Es lo mismo, no tiene paridad, no tiene simetría, es lo mismo. No tendría simetría. ¿Cuándo no tiene simetría entonces? Cuando no me da que ni es par, ni me da que es impar. ¿Sí? Bueno, eso es, digamos, un poco lo que es la teoría de esto de la simetría. Vamos a volcar todo eso en este ejercicio. Esto que acabo de decir acá, esto de la simetría, para todas las funciones. Cuando veamos función racional van a ver que también se utiliza lo mismo. Si en el parcial le piden un ejercicio de función racional, les pide la simetría, se hace esto lo mismo. Todo lo que acabo de decir acá vale para cualquier función, o sea, es algo general. ¿Sí? General. Bueno, voy a borrar ya esto. Tenemos entonces nuestra función y queremos analizar la simetría. Queremos analizar la simetría de nuestra función. En el apartado C
me pide la simetría. La simetría de la función. ¿Sí? Entonces decía yo que lo primero que tengo que hacer es fijarme si la función es par. Lo primero que tengo que hacer es fijarme si la función es par. Si la función es par. ¿Cómo sé si la función es par? F de x tiene que ser igual a f de menos x. Eso tiene que... Lo voy a poner al revés, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Voy a poner al revés. F de menos x igual a f de x. Esto es... Si pasa esto, entonces la función, entonces f es par. Es par. Ahí está. Bueno, entonces tenemos esta función. Fíjense que la función se llama i, no importa. Ya le dije que si ustedes quieren ponerle i, f de x es lo mismo, no modifica nada de eso. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la función, tenemos un cuarto. A ver. Trabajemos con f de x porque así se llama. ¿Qué me dice esto? ¿Qué me está diciendo? Yo lo que tengo que hacer, chicos, para saber si la función es par, tengo que ver si estas dos funciones son iguales. Eso es todo lo que tengo que hacer, ¿sí? Tengo que, digamos, comparar f de x, que es la función esta. Si quieren, esto lo llamemos f de x, ahí como para que ustedes entiendan lo que les estoy hablando. Que la función esa dada sea igual a f de menos x. ¿Cómo saco f de menos x? ¿Cómo encuentro f de menos x? F de menos x se encuentra reemplazando. ¿Sí? Reemplazando. Ahí donde tienen la letra x vamos a sustituir, vamos a reemplazar por menos x. Donde dice x lo reemplazo por menos x. Por menos x. Entonces va a quedar así. Fíjense en que le puse paréntesis. Como la x, el valor que estoy reemplazando es un número negativo, no un número, es una expresión negativa, le pongo paréntesis, paréntesis. Entonces siempre lo van a reemplazar con paréntesis, ¿sí? Siempre reemplazamos, donde tengo la letra x le pongo paréntesis. Y tratemos de trabajarlo a esto. A ver, ¿qué le puedo hacer? A ver, en este término. Acá tengo una expresión que es negativa y está elevado a un exponente par. Yo dije anteriormente que base negativa, exponente par, resultado positivo. Entonces esa x es en realidad positiva, porque la base es negativa y el exponente es par. Además, si al menos lo multiplico dos veces, menos por menos es más. Acá digo menos por menos, más x. Listo. Y más no lo puedo hacer, ¿no? Hasta ahí nomás llego, no puedo operar más. ¿Qué conclusión llego? La función f de x es igual a un cuarto de x, fíjense, y comparo con f de menos x. Les pregunto, ¿son iguales? F de x, esta expresión que está acá, que es f de x, ¿es igual a esta? ¿Son iguales? Si ustedes comparan, se van a dar cuenta que acá el término este es positivo, acá está positivo, acá está negativo y acá me aparece positivo. No son iguales, tienen que ser iguales. Y cuando digo iguales, conservan los mismos signos, todo igual. No son iguales, ¿sí? Llego a la conclusión que f de menos x no es igual a f de x. Entonces, como no es igual, como f de menos x no es igual, por lo tanto, f es impar. Así van a poner. Y si le hubiera dado igual, y van a poner, bueno, igual, estos símbolos, estos puntitos así, como un triangulito, quiere decir por lo tanto. Vamos a suponer que hubiera dado igual. Supongamos que hubiera dado igual. Bueno, f de menos x es igual a f de x, por lo tanto f es par. Miren lo que estoy poniendo acá, no es impar. Estoy hablando de paridad acá. Es par, disculpen ahí, es par, porque estoy analizando si es par. Entonces, si f de menos x era igual a f de x, por lo tanto f es par. Así hubiera puesto si eran iguales, pero no me dio igual. Como no me dio igual, f de menos x no es igual a f de x, por lo tanto f no es par. No es par. Bien, como no es par, paso a analizar si es impar. Así va a ser el procedimiento que ustedes van a hacer.
ustedes se van a fijar si la función es par. Si la función es par, listo, ahí queda. No paso a analizar si es impar, quedo ahí. Ahí termina el apartado y eso sería todo lo que respecta a simetría. Ahora, si la función no le da par, como está ocurriendo acá, ahí paso a ver, ahí paso a analizar si la función es impar. ¿Sí? Vamos a analizar si es impar. Par no es. Vamos a ver si es impar. Voy a borrar acá. Voy a seguir acá y vamos a analizar si la función es impar. ¿Cuál es la condición para que sea impar? F de... Había puesto yo así, lo voy a poner al revés, pero lo mismo. ¿Sí? O sea, poner esto hacia la izquierda o derecha, lo mismo. Bueno, ahí está. Esto es lo que yo tengo que probar, porque esto es una comparación, es como que uno está probando si se cumple eso. Tengo que probar si menos f de menos x igual a f de x. Eso es lo que yo tengo que demostrar para que la función sea impar. Esto es para que sea impar. F, si se cumple esto, f es impar. Si se cumple. Bueno, encontremos entonces esta función. ¿Qué es lo que me está pidiendo que haga? Fíjense en qué es lo que dice. Dice menos, fíjense que tiene un menos ahí adelante. Y esta función yo ya la conozco porque ya la encontré en el paso anterior. ¿Quién es f de menos x? Es esta función, es esta, ya como es esta, la última que acabo de encontrar, es esa función. A esa función me dice que le coloque un menos acá adelante. Lo voy a hacer con un paréntesis. Entonces, paréntesis. ¿A dónde está la función? Tengo que poner menos adelante de la función f de menos x. ¿Qué es la que hice acá? Esta. La que ya acomodé, esa que llegué ahí, bueno, a esa función. Entonces, a esa función, a un cuarto, así como está, lo corto, lo pego acá, ¿sí? Le ponemos un menos adelante. Eso es lo que me está diciendo. Así tengo que analizar si es impar. A la función f de menos x le ponemos un paréntesis y le ponemos, o sea, menos y un paréntesis ahí. Y vamos a tratar de desarrollar a ver qué es lo que nos da, qué queda, ¿sí? A ver hasta dónde llegamos, ¿sí? A ver, yo lo voy a copiar acá para que quede más prolijo. Vamos a poner así, f de menos x, y lo voy a poner acá hacia la derecha, ¿sí? Entonces decía yo que a la función f de x le coloco un menos. A la función f de menos x le coloco un menos. Pongo todo lo mismo y le pongo el menos. Ahí está, ahí está. Y ahora vamos a comenzar a tratar de resolver, de ver qué puedo hacer, desarrollar lo que se pueda. Ese menos que está ahí, ese menos lo que me hace, me cambia el signo. Me cambia el signo de los términos que están acá. Entonces, ese un cuarto que está positivo, porque ahí tiene un más, queda negativo, un cuarto de x. Ese más x que está positivo, queda negativo. Entonces lo que estamos haciendo es cambiarle el signo a todos los términos. Eso es lo único que hace el menos ese, cambiarle el signo a todos los términos, ¿sí? Y así queda. Bien, voy a borrar esto. Y hasta ahí nomás llego. Y hasta ahí nomás llego. Ahora que ya obtuve la función f de menos x, me pregunto, comparo, porque esa es lo que tengo que hacer en definitiva, es comparar ahora con f de x. ¿Cuál es f de x? Acá está. El f de x es la función original, es la función dada de origen. ¿Sí? Es esta función, esta que dice un cuarto, x a la 2, esa es la función. ¿Son iguales? Fíjense que tienen que conservarse los signos todo igual para que yo pueda decir que son iguales. Acá un cuarto es positivo, acá un cuarto es negativo, acá la x es negativa y acá está, si está negativa, pero no tengo no está como con todos los términos igual. No son iguales porque se tienen que conservar los mismos signos. Yo tengo que llegar, chicos, a la función de origen, o sea, me tiene que volver a dar la misma función, la función dada. No me da igual porque este es positivo, es negativo ahí. Entonces no se cumple, no son iguales. Concluyo que menos f de menos x no es igual a f de x, no es igual. Por lo tanto, f no es impar. ¿Sí? Porque no se cumplió eso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces,
Analicé si era par, no se comprobó, no se verificó, f no era par. Analicé, como no era par, paso a analizar, como decía yo, si es impar. No me da que es impar. Bien, ¿cuál es la moraleja? ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos? Como f no es par, tampoco me da impar, se concluye que la función no tiene paridad. O, que lo mismo es decir, no tiene simetría. No tiene simetría, no tiene paridad, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la conclusión final que damos, por lo tanto, f no tiene, bueno, pueden poner así, no tiene paridad, o simplemente no tiene simétrica. Sí, perdón, no tiene simetría. Es lo mismo. Yo creo que ustedes le llaman, trabajan más designan directamente no tiene simetría. Así que vamos a poner una sola, pero quiero que sepan que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, por lo tanto, f no tiene simetría. Que es lo mismo decir que no tiene paridad. Lo voy a dejar como simetría, ¿no? Ahí está. Bueno, pasemos limpio entonces. Para saber, esto vale para cualquier tipo de función. Cuando me pida la simetría, yo lo primero que hago es me fijo si la función es par. Si la función es par, ya saben cómo es la demostración, tengo que ver si f de x es igual a f de menos x. Bueno, si se cumple que es par, concluyo, por lo tanto f es par. Y ahí termina el ejercicio. Si me llega a pasar que no es par, paso a analizar si la función es impar. Me fijo si es impar, encuentro este f de menos x y llego a la conclusión que no es impar tampoco, conclusión final, la función no tiene paridad o como pusimos acá, no tiene simetría. ¿Sí? Ahí está. Si llega a pasar que la función me da impar, acá vamos a suponer que me hubiera dado impar, concluimos que la función es impar y ahí también termina. Entonces, eso es lo que tienen que hacer cuando les pidan simetría. Me fijo si es par, si no es par. Si no es par, me voy a ver si es impar. Si me da impar, concluyo, bien, f es impar y ahí termina. Y si no me da impar, concluyo que la función no tiene simetría, no tiene paridad. ¿Sí? Eso es todo. Con respecto a lo que refiere a esto de la simetría. Bien, ¿qué más? Bueno, yo cuando inicié la clase dije que este tipo de función pueden expresar estas funciones se pueden expresar de tres maneras, de tres formas. La forma polinómica o forma general, que es la que estuvimos trabajando hasta acá, esta es la forma polinómica o forma general. Y la otra manera de escribir la forma factorizada. El apartado D me dice expresar en forma factorizada. O sea, esta función que está expresada en forma general o en forma polinómica me pide que la escriba en forma factorizada. Eso es muy simple. ¿Cómo llevo de la forma general a la forma factorizada? Bueno, primero tienen que saber la forma que tiene, la estructura que tiene la forma factorizada. Esto es la forma factorizada. Esta es la estructura que tendría. Fíjense ustedes. Esto es. Esa es la forma factorizada. Si ustedes miran, van a ver que hay cosas que conocen. Ustedes miran acá los parámetros y van a ir viendo cosas que a ustedes ya se les hace conocido. ¿Quién es A? A es el coeficiente principal que ya habíamos mencionado antes, que es lo que me da la pauta si la parábola se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Entonces, en este caso, para nuestro ejemplo, A vale 1/4. ¿Sí? O sea, A lo tengo A. Entonces, vamos poniendo, a ver. Entonces, vamos escribiendo esta función en su forma factorizada. A vale 1/4. Paréntesis, X, ahí no se pone nada. Acá me dice X1 y X. ¿Qué son estos? ¿Qué son estos
valores de este subíndice que aparecen acá, sub1, sub2, ¿qué es? Ya lo sacamos, ya lo vimos recién. Estas son las raíces. Estas son las raíces, los ceros de la función. Son los puntos de intersección con el eje de la X. ¿Se acuerdan que usamos Bhaskara para sacar? Bueno, esos son, ¿sí? Sx sub 1 y Sx sub 2 son las raíces que habíamos sacado con Bhaskara, con la fórmula esta. ¿Se acuerdan que yo les dije que podían usar, que siempre pueden usar esta fórmula? Bueno, con esta fórmula yo saco Sx sub 1 y Sx sub 2 que está ahí, con la fórmula esta, con la fórmula de Bhaskara, que ya lo habíamos sacado en el punto anterior cuando estábamos sacando la intersección. Ya habíamos obtenido, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que habíamos obtenido estos valores? Un 4 positivo y habíamos obtenido un 0. No importa el orden, creo que acá el 0 va arriba, no importa el orden, no importa el orden. Pero estos subíndices 1 y 2 se refieren a eso, a los ceros, a los valores que habíamos sacado con Bhaskara, o los valores, los puntos de intersección con el eje X, que eran 0, 4 positivo, no importa el orden, repito, no importa el orden, X menos 0, no importa el orden. Ahí está, esos valores, listo, eso es la forma factorizada. Como se darán cuenta, es solamente reemplazar la fórmula. A ya lo tengo de entrada porque viene la función, es el numerito ese que acompaña a la X que está elevada a la 2. Y estos dos numeritos los saco de la fórmula de Bhaskara. Si a mí no me hubiera pedido la intersección, yo ya lo tengo acá porque había sacado, ya usé la fórmula recién. Si yo no hubiera usado la fórmula, si yo no me hubiera pedido la intersección con los ejes X, bueno, ahí va a tener que hacer la fórmula esta sí o sí. O sea, en el parcial no es que van a tener que usar dos veces la fórmula. Si ustedes ya lo tienen, si ya han calculado en un apartado anterior el X sub 1, el X sub 2, listo, no se pongan a usar de nuevo dos veces la fórmula. Ya lo tienen calculado, ya reemplazan directamente. Acá si quieren lo pueden acomodar, lo dejan ahí si quieren, pero a lo que me refiero que ustedes pueden, no multiplicar. Acá, como este vale 0, como es 0, si a un número, una expresión, sumar o restar 0 no lo modifica en nada, lo puedo dejar como X directamente, ¿sí? Repito, si ustedes tienen una cantidad y le restan 0 o le suman 0, no se modifica, queda igual. De todas maneras, si lo dejan así, no va a estar mal, pero no viene mal acomodar un poquito ahí está, que quede así, como más abreviado, como más reducida la expresión. Solamente cuando es 0, ¿no? Nada más. Ahora, nada de hacer distributiva, no tienen que multiplicar, no tienen que hacer más nada, así queda.